Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de emociones positivas y sobre todo, con la energía necesaria para sumergirnos en otro tema que promete ser jugoso, lleno de detalles interesantes y como siempre, un poco de drama. Ya saben que aquí nos gusta explorar todos los ángulos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, que ha saturado las redes sociales y que, honestamente, sigue siendo uno de los temas más comentados, debatidos y analizados en el apasionante mundo de las telenovelas turcas: la relación, el vínculo, la conexión, o la ausencia de ella, entre dos estrellas que conquistaron nuestros corazones y que, sin duda, marcaron un antes y un después en el panorama televisivo: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, porque, como siempre, el tema tiene más capas de las que se ven a simple vista. Vamos a profundizar en la esperada reacción, la respuesta, que Kerem Bürsin ha dado recientemente. Una reacción que sinceramente ha tomado por sorpresa a muchos, incluso a los más experimentados en este mundillo. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie, ni siquiera a los más allegados. Así que prepárense para descubrir qué ha dicho Kerem, para analizar a fondo sus palabras, para entender cómo ha reaccionado el público, para vislumbrar las posibles implicaciones que todo esto podría tener y para, por supuesto, especular un poquito. Es parte de la diversión. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este tema candente, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en este espacio, es donde desglosamos todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, los chismes más jugosos, los rumores más explosivos y, por supuesto, analizamos a fondo a sus actores y actrices favoritos. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gusta lo que ven. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas, más mediáticas y más impactantes del mundo de las telenovelas turcas. Su química, su conexión, su complicidad en la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam trascendió la pantalla, traspasó los límites de la ficción y, rápidamente, se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans a nivel mundial. Su relación fue seguida por millones de personas en todo el planeta, y cada foto, cada publicación en redes sociales, cada gesto, cada declaración, era analizado al detalle, escudriñado con lupa y debatido incansablemente por fans, críticos y medios de comunicación. La emoción, la euforia, era palpable cuando, tras meses de especulaciones, rumores y pistas sutiles, confirmaron su relación fuera de la pantalla. Las redes sociales explotaron en un festín de felicitaciones, de emojis de corazones, de mensajes de apoyo y de alegría desbordada. La felicidad de sus seguidores, tanto en Turquía como en el resto del mundo, era evidente, genuina y contagiosa. Era como si la felicidad de la pareja, el éxito de su amor, fuera también, en parte, el éxito de sus fans. Sin embargo, como suele pasar en el volátil y caprichoso mundo del espectáculo, la felicidad, por desgracia, no siempre dura para siempre. Después de un tiempo que para muchos fue fugaz, anunciaron, para sorpresa de todos, su separación. La noticia cayó como un auténtico shock, como un balde de agua fría, sobre los millones de seguidores que habían depositado tanta ilusión en su relación. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, y los rumores sobre las posibles causas, tanto lógicos como descabellados, se multiplicaron exponencialmente. Desde supuestas incompatibilidades de carácter, hasta diferencias en sus proyectos profesionales, pasando por terceras personas, rumores que, por supuesto, nunca fueron confirmados, la lista de supuestos motivos fue tan variada como las propias personalidades de los actores. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose, como era de esperar, en sus respectivas carreras profesionales. Hande, con su elegancia y profesionalismo, continuó cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, con su carisma y versatilidad, también siguió adelante participando en proyectos cinematográficos y televisivos, y consolidando su imagen como uno de los actores más importantes de Turquía. Han pasado meses, incluso años, desde entonces. El tiempo, como siempre, ha ido curando las heridas. Ambos han sido relacionados en mayor o menor medida con otras personas y han rehecho en parte sus vidas. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, la pregunta, la interrogante sobre una posible reconciliación, sobre cómo
Se sienten el uno por el otro sobre si queda algún resquicio de ese amor que un día fue tan intenso, siempre ha estado presente, latente en el imaginario colectivo. Los fans, por supuesto, nunca han dejado de soñar con verlos juntos de nuevo, con presenciar esa magia, esa chispa que los hizo únicos, en una nueva etapa de sus vidas. La esperanza es lo último que se pierde y los fans, por mucho que pase el tiempo, siguen aferrados a esa esperanza. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha dicho Kerem Bürsin en esta ocasión que ha captado la atención de todos y que ha generado tanta expectación? ¿Qué ha dicho que ha desatado esta ola de reacciones? Bueno, recientemente Kerem Bürsin fue entrevistado, y como era previsible, como suele ocurrir en estas situaciones, le preguntaron directamente sobre Hande Erçel. Ya saben, esas preguntas inevitables, esas preguntas que los medios, con buen ojo periodístico, suelen hacer en situaciones como estas. La pregunta directa sin rodeos versó sobre su relación actual, sobre sus sentimientos, sobre cómo veía el vínculo con Hande en la actualidad. Y aquí es donde viene la sorpresa, la reacción que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. En lugar de evadir la pregunta como suelen hacer muchos famosos, o de responder con las típicas frases hechas, con respuestas protocolarias, con evasivas estudiadas, Kerem Bürsin, sorprendentemente, se mostró abierto, sincero y sobre todo, reflexivo. Dijo cosas que realmente dejaron boquiabiertos a muchos, que generaron un murmullo de sorpresa, que provocaron un silencio atónito. En lugar de simplemente decir frases como somos amigos, le deseo lo mejor, es una gran persona, o no voy a hablar de mi vida privada, que son las típicas respuestas que suelen dar los famosos en estos casos, Kerem fue mucho más allá. Se adentró en terreno desconocido, se mostró vulnerable, y ofreció una respuesta que por su sinceridad y madurez, ha marcado un antes y un después en la forma en que un famoso aborda una ruptura sentimental. No voy a entrar en citas textuales exactas, palabra por palabra, porque, obviamente, la entrevista completa puede ser encontrada, y les recomiendo que la busquen y la vean, porque es fundamental para entender la magnitud de sus palabras. Pero sí les puedo asegurar que sus palabras fueron genuinas, sinceras y sobre todo, muy reflexivas. Kerem, sin entrar en detalles concretos sobre las razones de su separación, algo que por otro lado, es entendible y respetable, habló con respeto, con cariño y con una evidente admiración hacia Hande. Destacó de manera clara y contundente su talento, su profesionalismo y la gran persona que es. Mencionó la importancia que ella tuvo en su vida, el impacto positivo que tuvo en su trayectoria, y la huella, el recuerdo, que dejó en él. En lugar de restarle importancia a su relación, o de minimizar su impacto, Kerem reconoció abiertamente lo significativo que fue su vínculo, y la influencia que Hande tuvo en su vida personal y profesional. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente sorprendió a todos, fue su actitud. No se notó ni rastro de resentimiento, ni de incomodidad, ni de amargura. Al contrario, transmitió una sensación de madurez, de haber superado cualquier posible conflicto, de haber sanado cualquier herida. Se percibía una paz interior, una serenidad en sus palabras, una sensación de haber aceptado el pasado, de haber aprendido de él, y de mirar hacia el futuro con optimismo y con esperanza. Habló de la importancia de mantener una buena relación, a pesar de las circunstancias, a pesar de las diferencias que pudieran haber existido en el pasado, y de valorar el cariño, el afecto, el respeto mutuo que se tuvieron en su momento. Es decir, en lugar de adoptar una postura defensiva, o de poner distancia, Kerem optó por una postura abierta, cercana, y llena de gratitud. Reconoció abiertamente la importancia de Hande en su vida, y la valoró como persona y como profesional. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. La reacción del público ante estas declaraciones, como era de esperar, fue inmediata y masiva. Las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, se inundaron de mensajes de admiración, de respeto y de cariño hacia Kerem Bürsin. Mucha gente, muchos seguidores destacaron su madurez, su sinceridad, su honestidad y su caballerosidad. Se aplaudió su capacidad para hablar abiertamente sobre su relación pasada, sin caer en el drama, sin caer en el sensacionalismo, sin buscar titulares fáciles. Su respuesta fue considerada un ejemplo de cómo afrontar una ruptura sentimental de manera civilizada, madura, respetuosa y sobre todo con una enorme dosis de humanidad. Los comentarios, los mensajes, los tweets, eran unánimes en su elogio. Se destacaba su capacidad para dejar el ego a un lado, para poner por encima de todo el respeto y la admiración hacia Hande. Se le reconoció su valentía a él expresar sus sentimientos de manera tan abierta y sincera.
Se alabó su capacidad para cerrar un ciclo de manera elegante, sin rencores y sin resentimientos. Y en definitiva, se le felicitó por ser un ejemplo a seguir en un mundo, el de la farándula, donde la hipocresía, el drama y los conflictos suelen ser la norma. Pero no solo el público reaccionó positivamente ante las palabras de Kerem. Muchos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de sus declaraciones. Los titulares, como era de esperar, destacaban la madurez de Kerem, su respeto por Hande, su capacidad para superar el pasado y su honestidad al expresar sus sentimientos. Las noticias, los artículos, los reportajes, se centraban en la sorprendente actitud de Kerem, y en cómo su respuesta podría servir de ejemplo para otras figuras públicas. La imagen de Kerem Bürsin, que ya era muy buena, que ya gozaba de un gran prestigio, se fortaleció aún más. Su respuesta, su actitud, lo consolidó como una figura respetada, admirada y querida no solo por su talento actoral, sino también por su humanidad, por su inteligencia emocional y por su capacidad para afrontar los desafíos de la vida con madurez y serenidad. ¿Y qué hay de Hande Erçel? ¿Cómo habrá reaccionado ella a las declaraciones de Kerem? Bueno, como es lógico, la información no está directamente disponible, ya que Hande es una persona muy discreta y reservada con su vida privada. Sin embargo, personas cercanas a Hande, fuentes internas y amigas de la actriz, han filtrado, de manera anónima, claro está, que ella también ha valorado mucho las palabras de Kerem. Dicen, y esto hay que tomarlo con cautela, que sintió mucho cariño, mucho aprecio, y mucho agradecimiento por las declaraciones de Kerem. Se entiende, aunque no haya ninguna declaración pública oficial, que valoró muchísimo su sinceridad, su respeto y su actitud madura. Obviamente es normal que Hande no haya hecho ninguna declaración pública al respecto, porque no es su estilo, porque es una persona que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Pero se entiende y es lógico que, al igual que el resto de la gente, valoró muchísimo la sinceridad y el respeto que Kerem le demostró. Es importante destacar que a pesar de esta actitud positiva por parte de ambos, a pesar del cariño y el respeto mutuo, es poco probable, por no decir imposible, que veamos una reconciliación entre ellos. Cada uno ha seguido su camino, cada uno ha rehecho su vida, cada uno está enfocado en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Es importante respetar las decisiones de cada uno, y no alimentar falsas esperanzas. Pero lo que sí está claro, lo que sí es evidente, es que ambos han demostrado que es posible mantener una relación de respeto, de cordialidad y de buena sintonía, incluso después de una ruptura sentimental. Han demostrado que es posible cerrar un ciclo de manera civilizada, madura y respetuosa, y que se puede mirar al futuro con optimismo y con la certeza de que, a pesar de las adversidades, es posible mantener la dignidad y el respeto por uno mismo y por la otra persona. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, y como mencionamos antes, es un ejemplo de cómo afrontar una ruptura sentimental de manera madura, responsable y respetuosa. Es una lección de vida para todos, y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Kerem, con sus palabras, ha demostrado que es posible superar el dolor, el conflicto y el resentimiento, y que se puede mantener una actitud positiva, incluso en momentos difíciles. Segundo, demuestra que es posible mantener una buena relación con alguien del pasado, incluso si la relación no funcionó, incluso si las circunstancias llevaron a la separación. Muestra que el cariño, el afecto y el respeto pueden perdurar, a pesar de las diferencias y de los desacuerdos. Tercero, refuerza la imagen pública de Kerem Bürsin, mostrándolo como una persona madura, sincera, con una gran capacidad de reflexión, con una gran inteligencia emocional y con una gran humanidad. Lo consolida como un referente, como un ejemplo a seguir, y como un actor que, además de talento, posee valores muy importantes. Cuarto, y aunque no lo parezca, ayuda a calmar los ánimos de los fans que aún soñaban con una posible reconciliación. Porque al menos saben que hay una buena relación entre ambos, que se respetan y que se desean lo mejor. Y eso, aunque no sea lo que muchos esperaban, es un paso importante para cerrar el ciclo de manera sana y respetuosa. Quinto, y no menos importante, sirve de ejemplo para los medios de comunicación. Demuestra que es posible cubrir una noticia de manera respetuosa, sin caer en el sensacionalismo, sin buscar titulares fáciles, y sin dañar la imagen de las personas involucradas. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin ha sido un soplo de aire fresco en un mundo, como el de la farándula, a veces tan lleno de drama, de conflictos, de mentiras y de hipocresía. Su sinceridad, su respeto hacia Hande, su madurez y su inteligencia emocional,
han sido muy valorados y han demostrado que es posible superar una ruptura sentimental de manera madura, civilizada, y sobre todo con una gran dosis de humanidad. Su respuesta ha sido un triunfo, un acto de valentía y una lección para todos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este exhaustivo análisis. Espero, de todo corazón, que les haya gustado este vídeo. Sé que siempre están ávidos de información, que siempre están pendientes de las novedades, y me gusta saber que la información que compartimos, que analizamos, que comentamos, es de valor para ustedes. Recuerden que el mundo de las series turcas, y el mundo de las relaciones sentimentales de sus protagonistas, siempre nos depara sorpresas, nos depara emociones y, por supuesto, mucho drama. En resumen, hemos hablado de la impactante respuesta de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, una respuesta que nadie esperaba, llena de madurez, sinceridad, respeto y gratitud. Hemos analizado las reacciones del público, las reacciones de los medios, y hemos explorado las implicaciones de esta situación. Hemos comprobado, una vez más, que es posible mantener una relación de respeto, de cordialidad y de buena sintonía, incluso después de una ruptura. Hemos descubierto que a veces la madurez y la sinceridad son las mejores armas para afrontar el pasado y mirar hacia el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya gustado este análisis en profundidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? ¿Creen que Hande reaccionó como se esperaba? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de ambos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, todo es bienvenido aquí abajo. Compartan sus ideas, sus preguntas, sus especulaciones. Me encanta leerlos. Me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les gusta el mundo de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida siempre nos depara sorpresas.